especial para todos ustedes. Hoy estamos invitados a estudiar juntos el Evangelio de Mateo 28, versos 16 al 20, texto que en la Iglesia Católica ilumina la solemnidad litúrgica de la Santísima Trinidad. Leamos el texto. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El texto que acabamos de leer es la conclusión del Evangelio de Mateo. Como se puede apreciar por el tono del discurso que es puesto en boca de Jesús, se ratifica que el mismo que asesinaron en la cruz es el mismo que ahora habla con sus discípulos. Por tanto, está vivo y cuenta con el respaldo de Dios por todo aquello que hizo en su nombre, pero también por cuanto seguirá haciendo a través de la comunidad. Esto se evidencia en detalles tales como el gesto que tiene Jesús de acercarse a sus discípulos y hablarles. También lo notamos en las diversas alusiones a totalidad, todo poder, todas las gentes, todo lo que les he mandado, todos los días. Lo que inició entonces siendo una experiencia en principio solo de algunos, ahora será para todos y además para siempre. Ahora bien, notemos que nuestra perícopa de estudio es la última de 3 escenas que componen el capítulo 28 de Mateo, capítulo dedicado enteramente al tema de la resurrección de Jesús. El tiempo narrativo de este capítulo y por ende de nuestra perícopa de estudio es el día de la resurrección, el primer día de la semana. Todo ocurre ese día. La primera escena de este capítulo va de los versos 1 al 10 y allí se narra el encuentro entre las mujeres discípulas y el resucitado. Ellas, que son ciertamente las primeras testigos de la resurrección, después de haber saludado y honrado al Señor, salieron a avisar de ello al resto de la comunidad con una indicación precisa dada por Jesús. Dice el texto en Mateo 28, 9, 10, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Esto nos recuerda que esa indicación ya Jesús la había dado antes a sus discípulos. ¿Cuándo? Después de celebrar la cena de Pascua antes de ser arrestado. La encontramos en Mateo 26, 32, donde Jesús les dice, después de resucitar, iré delante de ustedes a Galilea. Notemos lo siguiente. Entre la llegada de las mujeres a la comunidad y el encuentro de Jesús con los discípulos en Galilea, vamos a encontrar en el capítulo 28, en los versos 11 al 15, la segunda escena del capítulo. ¿Qué se va a narrar en esta segunda escena? El encuentro entre los soldados que custodiaban la tumba de Jesús con los sumos sacerdotes. Estos últimos sobornan a los soldados para que no digan la verdad de lo ocurrido y más bien indiquen que los discípulos de Jesús robaron su cuerpo. Incluso llegan a asumir la responsabilidad de mantener esta versión ante los superiores de los soldados. Entonces, la segunda escena se plantea como una acción simultánea al desplazamiento de las mujeres hacia la comunidad donde están los 11 y de ellos hasta Galilea. Son como dos acciones que van ocurriendo en el mismo momento. Entonces, mientras un desplazamiento conduce al silenciamiento de la resurrección, es decir, el desplazamiento de los soldados hacia los sumos sacerdotes, el otro desplazamiento que está ocurriendo al mismo tiempo conducirá a la ratificación de la vida de Dios en Jesús y en la comunidad, que será el encuentro que tienen las mujeres con los discípulos, con los demás discípulos y de estos posteriormente con Jesús. Entonces, el encuentro entre Jesús y sus discípulos, descritos como los 11, es vital como elemento conclusivo del Evangelio. ¿Por qué? Pues es una manera de mostrar que la última palabra la dará Jesús mismo, ratificando que Él no fue vencido por la muerte. Ahora, llegamos a nuestra perícopa, la tercera y última escena del capítulo y, como ya lo hemos dicho, del Evangelio de Mateo. Ciertamente, el viaje a pie desde Jerusalén hasta Galilea podía durar de 5 a 6 días. Y según la trama narrativa del capítulo, todo sucede el mismo día, el día de la resurrección, como ya lo habíamos indicado.
Por tanto, la invitación de ir a Galilea es un trasegar existencial más que geográfico y puede estar expresando el ejercicio reflexivo que todo discípulo debe hacer en su encuentro con el resucitado para verificar el sentido del camino recorrido y la experiencia de vida compartida. En Galilea comenzó la actividad de Jesús. Allí se conoció con sus primeros seguidores, hombres y mujeres. Por tanto, es importante retornar al lugar donde el amor surgió para leer de nuevo la vida y proyectarse de una nueva forma en el presente y hacia el futuro. El camino de vuelta entonces es la oportunidad para descubrir aquello que mencionamos anteriormente, el respaldo continuo de Dios a Jesús durante su misión. Por tanto, la resurrección del Señor es la experiencia de la confirmación de dicha cercanía. En otras palabras, es la confirmación de que Jesús actuó bien y cumplió la voluntad de Dios. Se puede confiar en Dios y también se puede confiar en Jesús porque no defraudan. Es importante entonces que la comunidad entienda que Jesús resucitado no es alguien distinto al Jesús que vieron y oyeron predicar en Galilea y Judea y en las regiones paganas. Aquel que estuvo junto a ellos y predicó el reino en medio de ellos y con ellos es el mismo que fue asesinado en la cruz y es el mismo que ahora contemplan vivo en medio de ellos. La exaltación, entonces, que va a denotar el texto respecto a que Jesús ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. De hecho, esa es una expresión que es un merisma que implica totalidad, cielo y tierra, la totalidad de la realidad. No corresponde a una especie de premio o reconocimiento que estaba en vilo y que solo sería otorgado si pasaba la prueba de la cruz. Es justamente todo lo contrario. Dios ha respaldado a Jesús desde el principio. Por ello, el tiempo que Jesús permaneció viviendo y predicando el reino de Dios fue un tiempo en el que la fidelidad de Dios se expresó en sumo grado, pues Jesús se hizo auténtico puente entre el Padre y la humanidad. Cada enseñanza, cada momento de compartir con mujeres, niños, enfermos y demás personas que por una u otra razón eran marginadas o se veían señaladas como separadas de Dios, era realmente experiencia plena de la cercanía de todo Dios a toda la persona. Así las cosas, el poder total de Jesús no es otro que el de la cercanía misericordiosa de Dios. Es ciertamente la experiencia de contemplar a Jesús vivo lo que le permite a la comunidad captar todo esto. Dios en Jesús ha estado con nosotros. Si vivimos como Él, seremos también expresión de la presencia de Dios en medio de la comunidad. Fijémonos que en los versos 16 y 17 se narra el encuentro entre Jesús y los discípulos sin dar muchos detalles sobre la apariencia de Jesús. El narrador no quiere ahondar en cómo apareció Jesús resucitado, cómo se veía ante los discípulos. Lo que le interesa ratificar es que Jesús está vivo, está en medio de ellos y que los estará ¿qué? Acompañando a ellos y a la comunidad. El narrador va a indicar que los discípulos al verlo, al ver a Jesús, lo adoraron, pero algunos dudaban. Algunos exégetas discuten si la expresión algunos dudaban se puede también traducir como pero dudaban, no algunos sino todos. Sea una u otra opción, la mención de la duda es algo bastante interesante, porque es una manera en la cual Mateo va a decir la duda es algo constante en la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque no todo está claro siempre. Y de ahí lo interesante. Con Dios siempre hay algo nuevo por descubrir, una dimensión personal por acoger, un estilo de pensamiento por replantear. La vida en Jesús es siempre dinámica y la duda entonces no es rechazada y no es objeto de juicio para el discípulo o la discípula. El narrador simplemente lo anota, pero de inmediato, rápidamente, pasa al discurso final del maestro de la comunidad, Jesús, que dice, como ya lo dijimos, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esta es la gran premisa, porque como ya lo podemos intuir, no es un poder de subyugar, sino de levantar al caído. Es poder de hacer a nivel universal, incluso holístico si se quiere. Es ver que esa pequeña muestra de la predicación del reino en Galilea, en Judea y en otros territorios va a ser ahora magnificada. El poder de Jesús, el poder de ser Dios con nosotros en todos y en todo, ahora será pleno. De ese poder que ha recibido Jesús depende la instrucción que le va a dar a sus discípulos.
Entonces, la parte 1 de esa instrucción es la siguiente, que repito, depende, está anclada, o más bien tiene su argumento en que Jesús ha recibido todo poder en cielo y tierra. ¿Poder de qué? Poder de ser misericordia en plenitud. Entonces, la primera instrucción que va a dar Jesús a sus discípulos será, id pues y haced discípulos a todas las gentes. En este punto, Mateo se inventa un verbo, el verbo discipular, maceteuo, que denota algo más que dar información sobre algo. Realmente es construir a la persona misma. Fíjense que el texto no dice traigan discípulos, sino hacer discípulos, es formar discípulos. Y además, de todas las naciones, o entiéndase también de todas las realidades. Por tanto, aquí se nos dice algo hermoso y es que la humanidad entera es tierra fértil para convertirse en discípula de Jesús. No hay personas descartables. Todos son posibles discípulos y discípulas de Jesús. Pero viene la pregunta, ¿cómo hacer discípulos de todas las gentes? ¿Cómo discipular? ¿Cómo construir? ¿Cómo formar a esos discípulos? Entonces se necesita hacer dos cosas. Jesús dirá en primera instancia que bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verbo griego baptizo, de ahí viene bautizar, traduce sumergir, impregnar, teñir. Entonces se forma un discípulo, se moldea un discípulo, permitiéndole, en primer lugar, experiencias de encuentro auténtico con Dios, para que queden teñidos, impregnados, empapados de Dios. Esta fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según las investigaciones en torno al cristianismo primitivo, pues era ya algo de uso frecuente en las liturgias de las comunidades cristianas del primer siglo. Pero atención, no por ello podemos suponer que detrás de ella existe, ya una formulación dogmática sobre la Trinidad. Esta reflexión la hará la Iglesia varios siglos después. Pero entonces, ¿qué podemos intuir de su presencia en el texto mateano? Porque ya sabemos que no es algo original de Mateo, sino que era una expresión ya muy usada en las comunidades cristianas del primer siglo. Entonces, podemos intuir que la existencia de esta expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo en Mateo expresa la usanza litúrgica de las comunidades cristianas, pero también denota la comprensión de los modos en que estas comunidades sentían la presencia de Dios en medio de ellos. Es decir, plantean que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. Entonces, más que una definición ontológica de qué es Dios, de quién es Dios, denota de manera especial una experiencia relacional con Dios que se expresa en lenguaje de filiación y de sentir que Dios habita en el ser humano, potencia el ser humano y que también el ser humano está en lo profundo del corazón de Dios. Esto se deduce también de la expresión bautizar en el nombre de, porque el nombre en la Biblia es también la persona misma, hace alusión a su esencia y su misión. Es como decir bautizar en la persona de, en la esencia de. Ahora, ¿cuál es la segunda acción para ser discípulos? Ya vimos que la primera era bautizar. La segunda, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, la comunidad no puede considerarse superior a los nuevos hermanos que llegan, pues debe enseñar aquello que ellos mismos han aprendido de Jesús. Entonces, el único maestro de la comunidad es Jesús y el referente al cual todos deben mirar. No hay discípulos de mejor categoría que otros, sino que todos están igualmente llamados a sentirse hermanos y aprendices permanentes del único maestro. ¿Cómo formar, cómo discipular, cómo formar discípulos? Sumergiéndolos en un encuentro personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu, es decir, con Dios, filiación, con Dios que se dona y Dios que potencia al ser humano, pero también enseñando a guardar lo que el Maestro ha enseñado a vivir. Por tanto, enseñamos también desde lo que nosotros también hemos incorporado del Maestro.
El discurso de Jesús termina con una sentencia que opaca los intentos de los opositores por erradicar su memoria, aquello que vimos en la segunda escena del capítulo 28. Jesús va a decir, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es como una especie de aclaración, aclaración, declaración. Si algunos van a decir que yo no estoy, que estoy muerto, que no existo, pues he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo notemos que no hay una ascensión que sí está descrita en Lucas. Para Mateo, la entronización en gloria de Jesús ante el Padre es su presencia viva y permanente en la comunidad. Allí Jesús está en gloria, en la comunidad. De este modo, Dios y la humanidad caminarán juntos para siempre a través de Cristo Jesús. Que la meditación de este texto, queridos hermanos, logre hacer camino en nosotros y en nuestras comunidades, para que disfrutemos de la presencia resucitada y gozosa de Cristo en medio de nosotros y que en Cristo podamos gozar del amor, de la bondad de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que es donación y fuerza, que potencia, fortalece al ser humano para orientarle en un camino de transformación de la historia, para hacer una historia cada vez más humana, más feliz, más según el corazón misericordioso de Dios. Un feliz domingo para todos ustedes.